En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, los enviados del rey Antíoco, encargados de hacer apostatar a los israelitas, llegaron a la ciudad de Modín para obligarlos a sacrificar a los ídolos. Muchos israelitas se les sometieron. En cambio, Matatías y sus hijos se le opusieron tenazmente. Los enviados del rey se dirigieron entonces a Matatías y le dijeron: «Tú eres un hombre ilustre y poderoso en esta ciudad, y cuentas con el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate pues tú primero y cumple la orden del rey, como la han cumplido todas las naciones, los hombres de Judea y los que han quedado en Jerusalén. Así tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey y serán recompensados con oro, plata y muchos regalos». Matatías les contestó con voz firme: «Aunque todas las naciones que forman los dominios del rey obedezcan sus órdenes y apostaten de la religión de sus padres, mis hijos, mis hermanos y yo nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. Dios nos libre de abandonar nuestra ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey, ni ofreceremos sacrificios a los ídolos, porque así quebrantaríamos los mandamientos de nuestra ley y seguiríamos un camino equivocado». Apenas había acabado de hablar Matatías, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer sacrificios a los ídolos en el altar, conforme al decreto del rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de ira santa corrió hasta el judío y lo degolló sobre el altar. Mató además al enviado del rey, que obligaba a hacer sacrificios, y destruyó el altar. En su celo por la ley, imitó lo que hizo Pinhas contra Simrín, el hijo de Salú. Luego empezó a gritar por la ciudad: «Todo aquel que se sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga». Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Por entonces muchos judíos que buscaban la justicia y querían ser fieles a la ley, se fueron a vivir al desierto. Palabra de Dios. Muy bien, estamos en esta historia del libro de los Macabeos. No sé si se han dado cuenta de algo, y es que estamos siguiendo el libro de los Macabeos, pero no lo estamos siguiendo en orden. Hay días en que leemos Segunda de Macabeos y otros días en que leemos Primera de Macabeos. ¿Por qué la iglesia lo está presentando así? Porque está escogiendo ciertos fragmentos y lo está acomodando como para enseñarnos lo que pasa o lo que pasó en el tiempo de los Macabeos, enseñándonos como diferentes historias de personajes que no quisieron unirse al rey Antíoco. No se les olvide el nombre de ese rey, el rey Antíoco, que fue el que promulgó la ley de que todos tenían que apostatar contra el Señor y unirse a los dioses de ellos. Entonces, el libro de Macabeos 1 y 2 presentan esas revueltas y presentan cómo ciertos personajes se rebelaron contra Antíoco y todos sus funcionarios. Por eso es que día con día leemos como diferentes personajes, para que nos vayan enseñando de cómo no apostatar, o vayan siendo como modelos para nosotros no apostatar. Recordemos también, apostatar es como renegar de la fe, y no tanto como renegar, sino como despreciarla y abandonarla para abrazar otra ley. Esto no solo no solo renegar, sino decir profanarla, ¿sí? Profanarla, cambiarla por otra, eso se llama apostasía, eso se llama apostatar. Entonces eso es lo que pasa ahí. Y antes de explicar, también aparece en esta lectura de que, a ver, ¿quién era el que había sido? Matatías. Matatías vio que un judío pues se adelantó y en vista de todos ofreció sacrificios en el altar de Dios, le dio mucha rabia y lo mató. Dice, le dio una ira santa. ¿Sí? Yo creo que la ira no es santa. Aquí el libro dice que le dio una ira santa. Es la manera del autor sagrado de explicar. Yo lo explicaría de la manera, el celo de la casa del Señor, el celo. Eso es como, yo no sé si a ustedes les pasaba antiguamente cuando la pelea de niños,
que de pronto un niño le decía al otro, su mamá tal cosa, o sea, como que ofendía a la mamá, entonces el niño iba y se ponía encima y le pegaba. Le decía, pero ¿por qué le pegó? Y decía, porque me mentó la madre, o porque me insultó a mi mamá. Entonces sentía como esa rabia, como ese celo, ¿sí? Defendiendo a la mamá. Entonces esto es lo que pasaba. Aquí Matatías le dio mucha rabia porque este personaje estaba estaba haciendo sacrificios en un altar sagrado y lo mató, ¿cierto? Y dice la palabra, así como lo hizo Pinhas contra Sinri. Algunos curiosos de la Biblia, ese episodio está en el libro de los Números y es algo muy similar. Pinhas mató a Sinrín porque Sinrín estaba cometiendo idolatría. Entonces Pinhas lo mató. ¿Sí? Entonces aquellos curiosos van a mirar el libro de los Números en el capítulo 25, versículo 10. Y ahí van a encontrar esa historia de Pinhas y Sinrín, que es la que están citando acá. Pero ahora, ¿qué se queda para nosotros? Para nosotros se queda lo siguiente. En toda esta historia, ¿sí? de esta primera lectura, lo que nos está diciendo el Señor, o lo que nos está enseñando con estas lecturas, el autor sagrado, una vez más a permanecer fieles a Dios, ¿sí? Una vez más a permanecer fieles a Dios, una vez más a guardar su alianza, ¿sí? A no renegar, ¿sí? A no renegar de nuestra fe, a no renegar de Dios, pase lo que pase, independientemente de lo que estemos, y a defender de todas las personas que quieran como atacar. Pero aquí hay algo bien interesante, que es donde yo me quiero enfocar. Cuando viene a hablar con Matatías es una persona muy importante en el pueblo, pero fíjense cómo vienen. Lo saludan, le dicen que es un hombre muy importante, que es un hombre que la gente lo sigue. Bueno, le hacen como todos los, ¿cómo se puede decir eso? Como todos los, ¿cómo voy a decir yo esta palabra? La palabra sería como halagar, como halagarlo, cortejarlo, ¿sí? Porque así fue que empezó él. Usted que es muy alto, usted que es muy bueno, usted que es un noble, usted que es un modelo, y tácate, le manda, haga esto para que se porte bien, o para que todos sigan al rey, o para que muestre lo bueno que es. Mucho cuidado con eso. Que muchas veces el mal se disfraza de eso, de halagos, ¿sí? Un ejemplo bien práctico para que me entiendan. Como cuando le dice de pronto alguna que no es su mujer. Ay, usted tan querido, tan bueno, pero tan solo, que su mujer no lo quiere, que no lo tiene en cuenta. Se fija cómo lo halagan y por debajo viene el pecado. Mucho cuidado, que en la vida nos pasa eso. A veces el pecado se va arrimando a nosotros en esa especie de halago. Como cuando la chismosa se arrima donde uno, ay padre, usted tan bueno, como predica de lindo y tal. Y uno sabe que está la chismosa del pueblo. Uno dice, ay. Está con ese veneno de amor, ¿por dónde me estará dando ya? ¿Dónde me está enterrando el cuchillo? ¿Sí? Eso es cuando se le arrima la envidiosa, la envidiosa de la fábrica donde usted trabaja. Ay, amiga o amigo, tan bueno que usted trabaja, como lo hace de bien, explique. Me dicen, está la chismosa de la fábrica, ¿qué querrá? ¿Sí? Mucho cuidado con eso, porque siempre se disfraza. En muchas ocasiones el mal se disfraza de esa manera, con ganas de perseguirlo aún y con ganas de hacerlo caer. Entonces, este detalle está en esta lectura. A Matatías se le arriman de esa manera. Tan bueno, tan noble, modelo, ejemplo, haga esto. Entonces, a veces en nuestra vida espiritual se presenta así. Así que mucho cuidado. Un consejo entonces o una conclusión de esta primera lectura. A veces esa ira santa le voy a cambiar la palabra por celo, el celo que me duele, que me entristece, que hagan las cosas que no son, o que hagan daño a la palabra de Dios, ¿sí? Y por eso nos llena ese celo, ¿sí? Esa rabia, pero por defender las cosas sagradas. Y número 2, ponerle cuidado a esos halagos, que en realidad no serán tan buenos, sino que terminarán en pecados si yo cedo a la tentación. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz.
pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos sus habitantes y no dejarán a ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Aquí encontramos un detalle bien bonito, y es que Jesús llora por Jerusalén. ¿Es la ignorancia de Jerusalén? O sea, ¿cuántas veces el Señor le abrió el camino, le mostró el camino para que se sintiera bien, para que le fuera bien? Le mostró todos esos caminos y no lo vio. Si comprendiera lo que conduce a la paz, pero está oculto a tus ojos. Y a veces nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, hey, ponga cuidado, esto es lo que te trae paz, pero nosotros no hacemos caso? Y yo creo que les ha pasado que cuando uno está en una situación difícil y cae y abre los ojos, uno dice, ay, yo sí sabía, yo sí me di cuenta, pero como que no quise escuchar, como que no quise obedecer, como que no quise mirar. Y eso es lo que nos pasa. Mucho cuidado con eso, porque muchas veces el Señor nos muestra esos caminos que nos dan paz. El Señor nos muestra esos caminos que nos llevan a la libertad y no lo vemos. Y como no escuchamos, ¿cuánta palabra el Señor tiene para decirnos todos los días? Eso es como hay gente que dice, yo escucho la palabra todos los días de fulano y fulano y fulano. Y dice, pues si usted la escucha, pero ¿cuándo la va a practicar? ¿De qué nos sirve escuchar tanta palabra si no practicamos? Si no ponemos en nuestra vida aquello que estamos escuchando. Entonces es ahí donde uno dice, hey, escucha, pon en práctica, porque necesitamos eso, necesitamos escuchar todo lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuántas veces nos habla el Señor, nos dice una cosa? ¿Cuántas veces? Y aún así no escuchamos, somos como sordos, ciegos a la voz. Entonces, en esta lectura, cuando el Señor llora, es porque, ¿de qué otra manera les digo? ¿De qué otra manera les hablo? ¿De qué otra manera les muestro el camino? ¿Para dónde van? Los van a matar, los van a sitiar, van a acabar con ustedes. Escúchenme. Una vez más el Señor nos dice hoy, escúchenme. Y termina llorando. ¿Por qué? Porque Él sabe para dónde vamos. Porque Él sabe lo que nos espera. Él sabe todo el mal que quizás nos espera. Entonces, con este evangelio es esa palabra tan bonita que dice el Salmo. Escuchemos la voz del Señor. Tratemos siempre de reflexionar. Cada palabra que escuchamos de Dios, reflexionémosla. ¿Qué me quiere decir el Señor con esto? ¿Qué me sirve para mi vida? Por eso a veces nos preocupamos tanto por los demás. Esto para los demás, esto para los demás. No, esto es para usted. Reflexione, piénselo, mire y verá que esto es para usted. El Señor te quiere decir algo a ti. El Señor quiere mostrarte algo a ti. Y si no le pones cuidado, ¿dónde vas a acabar? Vas a acabar mal. ¡Hey, reacciona! Una de las palabras que yo a veces digo es, no tenemos que obligar a nadie, pero tenemos que tratar de despertar conciencia. Porque hay gente que no tiene conciencia de las cosas y no está reaccionando. Y lo único que le espera es el mal, el desastre, la ruina. Entonces hay que despertar la conciencia de todos. Oremos todos los días por ese despertar de conciencia. Seguramente en tu familia. ¿Qué es lo que tu familia necesita? Despertar conciencia. Que se despierte la conciencia de mi familia. Que se despierte esas ganas de si no cambian, si no siguen el camino del bien, viene la derrota, viene la destrucción. Por eso pidámosle al Señor en este día que nos ayude entonces a escuchar su voz, a seguir su palabra, a no ceder a la tentación, aunque se disfrace de halagos y de palabras bonitas, sino al contrario, poner mucho cuidado con eso, estar siempre a la prevención de que realmente sí sea del Señor y sí sea para el Señor, en defensa de Él, para que después no tengamos que llorar porque el Señor nos dijo, pero no escuchamos. El Señor nos mostró, pero no hicimos caso, sino que realmente podamos salir siempre victoriosos en todo. Y si nos tenemos que ir para el desierto, como en la primera lectura, pues nos vamos, nos rebelamos y nos vamos, en el sentido de no cedemos a la tentación, sino con espíritu de dureza y con espíritu de lucha,
caminamos siempre con el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.